quiero arrancar diciendo que no estoy en contra de ningún partido político y que creo que como cristianos nos tenemos que involucrar en la política, porque justamente para eso está la democracia, para que podamos ejercer nuestro voto. Por eso mi pensamiento no es que está en contra ni de las personas que votan ni a Milei, ni a Massa, ni a Bullrich, ni a cualquier presidente o partido específico, sino que me siento que estoy en contra de ese odio que estamos demostrando a las personas que no opinan igual que nosotros. Es una grieta que ya hace años la estamos viviendo como país, que se terminó transformando como en un River y Boca, como que somos clásicos, como que están los que votan de un partido, tienen que ser el clásico de los que votan al otro partido. Y nos olvidamos que hay algo que nos une, que todos somos argentinos y que todos por dentro queremos lo mejor para el país. Entonces esa grieta que se transformó en estos últimos años en nuestro país, sin darnos cuenta lo estamos agarrando y usándolo como iglesia. Digo, esa grieta que lo vemos en el país, lo está pasando aún dentro de la iglesia. Y cuando digo la iglesia no hablo de un templo de 4 paredes, ni una iglesia en específica, sino de las personas que creen en Dios y que son la iglesia en el día a día. Entonces cuando veo comentarios como estos, cuando veo que personas denigran a otras por el pensamiento distinto político, por tener una ideología distinta a la otra, es cuando me fijo y digo, nos estamos olvidando realmente lo que importa. Y nos estamos olvidando de lo eterno. Y si vamos a la Biblia podemos ver todo el tiempo esto, ¿no? Cuando Jesús vino a la tierra, el pueblo judío esperaba que el Mesías venga en forma de libertador. Y que el mismo Mesías sea aquel que los libere del pueblo romano. De los soldados romanos, ¿no? Que en aquel momento era un reino que estaba establecido y de los cuales los judíos estaban sometidos. Pero cuando Jesús viene como Mesías y viene a traer otro estilo de reino, es ahí cuando en gran parte lo empiezan a crucificar. Porque el libertador que ellos esperaba que sea de una manera política. Pero Jesús vino a establecer otro reino en la tierra. Entonces, mientras ellos esperaban un libertador, un Mesías, que venga a sentarse en un trono aquí en lo terrenal y que venga desde el lado de lo poder político, Jesús hablaba de otro reino. Un reino que tenía que tomar la cruz y morir a sí mismo para seguirlo. Un reino que tenía que humillarse, que decía, los que se humillan serán exaltados, los mayores tienen que servir a los más pequeños. Bienaventurados los que son afligidos, aquellos que son perseguidos, aquellos que son pobres de corazón. Entonces, Jesús vino a establecer un reino totalmente opuesto al que estaban esperando los judíos en aquel momento. Y cuando veo ese reino que Jesús viene a establecer, que es un reino que está en lo eterno y que viene aquí en la tierra, empiezo a darme cuenta que en estos momentos estamos enfocados en el reino terrenal, en el reino del poder, y nos estamos olvidando del reino que Jesús vino a establecer. Un reino que, como digo, tiene valores totalmente distintos al reino político y al reino terrenal que compartimos todos aquí en la tierra. Y cuando ponemos la mirada en este reino, en el reino que todo va a pasar, en el reino del poder, en el reino político, en el reino de la ambición, del dinero, empezamos a olvidarnos realmente que el mensaje del Evangelio, el mensaje que Jesús vino a dar, era que nos teníamos que amar los unos a los otros. Entonces cuando veo comentarios y cuando veía esta semana estos comentarios de hay que orar para que gane este presidente porque este presidente es la voluntad de Dios, era algo que realmente me lastimaba en el corazón, me afligía. Porque creo que nos estamos desenfocando de realmente cuál es la voluntad de Dios. Cuando Jesús vino acá a la tierra, no dijo, y por esto me conoceréis que son mis discípulos, por votar a cierto presidente. No, Jesús dijo, y en esto conocerán que son mis discípulos, por el amor que se tengan los unos a los otros.
Entonces, si nosotros estamos denigrando a otra persona por pensar distinto, si nosotros subimos publicaciones o historias denigrando al otro por tener un partido político distinto, por tener una ideología política distinta, entonces de esa manera no estamos amando como Jesús estaba diciendo que amemos. Y ni siquiera me lo imagino en Jesús, no hay ni siquiera un versículo en la Biblia donde Jesús leía a los apóstoles que se fijen a quién iban a votar o que estén pensando en los líderes de aquellos reinos en aquel tiempo. No, Jesús vino a dejar establecido que nosotros teníamos que ser la luz del mundo, teniendo en cuenta los valores que Dios había establecido. ¿A qué voy con esto? Que estamos esperando o estamos diciendo de que tiene que haber un cierto presidente que es el que nosotros creemos que tiene que ser, según nuestro pensamiento político, según nuestra ideología, porque creemos que esa es la voluntad de Dios. Pero nos terminamos afanando y creando un ídolo sin darnos cuenta que termina apartándonos de nuestra relación y de lo que realmente Dios quiere. También en la Biblia está escrito que el mal va a avanzar y que las cosas cada vez se van a poner peor. Entonces, no tengo la verdad, pero créanme que puede haber posibilidades también de que la Argentina siga yendo cada vez de peor en peor, de mal en peor, porque también está escrito. Porque la palabra también decía que mientras el mal avance, nosotros también tenemos que avanzar en conjunto, seguir siendo esa luz. Entonces realmente tenemos que orar para que se haga la voluntad de Dios, sea el presidente que gane, sea el partido político que gane. Y eso no quiere decir que sea el presidente que nosotros tal vez esperemos. Y volviendo al tema, no voy a dar nombres. No estoy a favor de uno o del otro. Y creo que está bien que cada uno tenga un cierto pensamiento y vote según sus convicciones. Pero de ahí afanarnos y estar tan pendiente en si gana este tiene que establecer los valores de Dios. Y déjenme decirles algo. De las personas que están, las personas que van a ir a sentarse próximamente, sea del partido que sea, ninguna está alineada al 100% con los valores de Dios, con los valores cristianos. Y como recién les mencionaba, eso está escrito. No tenemos que esperar que una persona que no es cristiana se sienta en la mesa presidencial a establecer valores cristianos. Porque nosotros, los seguidores de Cristo, somos quienes tenemos que establecer esos valores. En este último tiempo se estuvo debatiendo mucho lo que es la ley del aborto, lo que es la ley de la homosexualidad, del matrimonio igualitario. Y estamos a veces tan enfocados en eso, tan enfocados en que una ley se establezca o no se establezca, y nos olvidamos nuevamente de amar. Y no digo que esté mal que cada uno defienda sus valores y los principios, y no digo que esté mal que nosotros como cristianos defendamos la vida y no el aborto. Me parece perfecto, pero siempre entendiendo que nos tiene que interesar más el corazón de las personas. Justamente Jesús vino a romper con esa ley de Moisés, de decir, no, si alguien ve a una mujer, por más que no se acueste con ella, pero la codicia, ya está pecando en su corazón. Si alguien ve con enojo a alguien, por más de que no se pelee, pero en su corazón ya hay enojo, ya hay contienda, ya está pecando en su corazón. Es decir, que Jesús vino a romper con una ley y la vino a establecer un poco más alto, mostrándonos que toda la importancia está en el corazón. Entonces, ¿el aborto puede ser legal o no puede ser legal? Pero a nosotros los que nos tienen que importar es poder transformar las vidas de aquellas personas que desean abortar. Porque el aborto legal puede dejar de ser una ley. Pero a Dios le importa más que aquellas personas quieran dejar de abortar. Porque sobre todas las cosas le importa el corazón de cada uno de nosotros y no una ley. Entonces, cuando en aquellos momentos se debatía la ley del aborto, y de un lado en una cuadra estaban defendiendo a las personas
en contra del aborto y por otro lado, en la otra cuadra de enfrente, personas votando a favor del aborto y todos divididos por una calle, yo pensaba, no estamos entendiendo nada, porque nos estamos olvidando de amar, porque nuestro Jesús, el Jesús de la Biblia, no hubiese estado en una cuadra apartado votando en contra del aborto. Hubiese estado en el medio del otro lado abrazando esos corazones partidos que están decidiendo o están queriendo abortar. Porque Jesús vino por la salvación nuestra y por nuestro corazón y no por una ley. Por eso cuando está enfrentado cara a cara con Pilatos, y lo voy a leer, cuando Jesús está enfrentado cara a cara en Juan 18, 35 al 37, Pilato le empieza a preguntar por qué, si él era el rey, entonces no era liberado. Y miren lo que le contestó Jesús. Mi reino no es un reino terrenal. Si lo fuera, mis seguidores lucharían para impedir que yo sea entregado a los líderes judíos. Pero mi reino no es de este mundo. Pilato le dijo, entonces, ¿eres un rey? Tú dices que soy un rey, contestó Jesús. En realidad, yo nací y vine al mundo para dar testimonio de la verdad. Todos los que me aman, la verdad, reconocen que lo que digo es cierto. Entonces, acá tenemos una imagen y una situación de dos reinos enfrentados. El terrenal, en la voz de Pilato, y el reino eterno, celestial, en la voz de Jesús. Dos reinos con poder totalmente distintos. Uno era un reino que tenía a oficiales, a soldados, un poder económico que gobernaba toda una ciudad, que podía hacer lo que quería en el poder. Y del otro tenemos un reino con poder en la eterna y con un poder espiritual que lo usó para sanar a los ciegos, para sanar a los enfermos, para darle libertad a los cautivos, para traer perdón a aquellos que estaban mal, a aquellos que eran pecadores, para traer sanidad en el corazón y por sobre toda la salvación. Entonces acá tenemos dos reinos totalmente opuestos. El tema es que cuando empezamos a enfocar nuestra mirada en el reino eterno, nos desenfocamos del reino eterno, que es el que realmente Jesús vino a establecernos. Jesús dijo que teníamos que ser ovejas en medio de lobos, que teníamos que ser una pizca de sal en la carne, luz en la oscuridad, una pizca de levadura que iba a elevar toda la masa. Es decir, que Jesús vino a hablar de que nosotros como cristianos íbamos a influenciar desde lo más mínimo hacia lo externo. Entonces mi pregunta ¿es nuestro deber cambiar todas las leyes y cristianizar a nuestra Argentina? ¿O estar enfocados y orar y proclamar y ser luz para que personas sean transformadas y quieran vivir como Jesús vivía y puedan aceptar a Jesús en su corazón? Porque ya está escrito, el mal va a avanzar y todo cada vez se va a poner peor. Y Jesús habló de que siempre íbamos a ser una minoría, de que íbamos a ser ovejas entre lobos, íbamos a hacer una pizca de levadura que iba a hacer elevar a toda la masa. Pero siempre habló de que el reino de Dios era más chico, pero que poco a poco iba a empezar a ser trascendente y que iba a empezar a ganar los corazones. Entonces, si nosotros estamos enfocados en que un presidente venga a establecer todos valores cristianos, estamos equivocados, porque no va a pasar eso. Porque Jesús ya lo dijo, que nosotros teníamos que ir y predicar a toda criatura, demostrando el amor de Dios. Él vino y a romper con esa ley de Moisés. Está bien, los 10 mandamientos hay que obedecerlos y hay que cumplirlos. Pero Jesús lo resumió en 2. Amen a Dios con todo su corazón, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Y amen al prójimo como ustedes mismos. Entonces, si nosotros seguimos enfocados en quién va a votar al otro, en qué presidente elige uno, en qué partido piensa el otro,
y porque no tiene nuestros mismos ideales y nuestras mismas convicciones lo atacamos, nos estamos olvidando del primer mandamiento y el más importante, que es amar al otro como a nosotros mismos y amar a Dios con todo nuestro corazón. Mi deseo es que el presidente que tome el asiento presidencial en nuestra nación sea el elegido por Dios y no por mi ideología política, la de todos nosotros. Y sea un rey que establezca o no valores cristianos, algunos o no, vaya en contra, si el país se pone peor, no importa, nosotros tenemos que estar enfocados en lo eterno y en seguir ganando almas para Cristo, demostrando el amor que Jesús vino a establecer y a mostrarnos aquí en la tierra. Tengamos cuidado de que nuestra ideología, nuestro pensamiento, se termine convirtiendo en la supuesta voluntad de Dios, cuando la voluntad de Dios realmente es que amemos a los otros como nosotros mismos y que por sobre todas las cosas amemos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Recuerden que vamos a ser conocidos como sus discípulos por el amor que nosotros le tengamos a los otros. Oro para que podamos aprender eso como cristianos y dejemos nuestro orgullo, nuestros pensamientos, nuestras ideologías de lado y podamos amar como Dios ama, reflejando como Jesús reflejaba el amor aquí en la tierra. Esto es un mensaje en esta raza contra el viento. Fuimos llamados a ser esa sal en la carne, esa luz en medio de las tinieblas. Fuimos llamados a ser una raza contra el viento en estos tiempos y a levantar la voz de aquellos que se callan. Sigamos siendo parte de esa raza, llevando el amor de Dios a todas las personas.